Gracias. Bueno, vamos a hablar de organizaciones jurídicas sin fines de lucro. Ya ese es el concepto general que vamos a trabajar, ventajas, complejidades y desafíos. Vamos a ir avanzando. Soy Sergio Millamán Manríquez, soy abogado, vivo acá en Temuco. Y por supuesto le doy la bienvenida a todos y a todas. Adelante. Quizás adelantándome un poco, el tema bancario es algo complicado que, claro, la mía la que la cuenta que ellos tienen le permite hacer pocos movimientos restringidos, claro, porque habitualmente la mayoría de las organizaciones acceden a cuentas de ahorro, ¿ya?, en el Banco Estado, que tienen ese tipo de limitaciones. Pero no hay, efectivamente, eso no pasa por ser una organización sin fines de lucro, de algún tipo, ¿ya? Inclusive si yo quisiera constituir una empresa, una sociedad comercial, una empresa de responsabilidad limitada, o sea, una organización con fines de lucro, si yo no tengo un patrimonio, no tengo una fluidez de caja, ningún banco tampoco es fácil que un banco me dé a mi organización, a mi empresa, una cuenta bancaria distinta, ¿ya? Bueno, nuestro objetivo y propósito para hoy, repasar los diferentes tipos de organizaciones sin fines de lucros existentes, cómo se constituyen y cómo funcionan en términos generales. Ya estamos en eso, tratando de resolver algunos problemas habituales que tienen este tipo de organizaciones y determinar ventajas y desafíos que puede presentar cada una de este tipo de organizaciones. ¿Ya? Pero lo primero, como marco general, es definir qué es una persona jurídica, ¿ya? Tener algunos conceptos que nos van a ser útiles para entender el funcionamiento de qué es una persona jurídica y qué es una persona jurídica sin fines de lucro, ¿ya?, que es el objetivo de nuestra clase. Ahí, para los que no lo conocen, eso es una portada de un código civil, ¿ya? Que es, no sé, uno de los cuerpos legales más antiguos del país, donde justamente se define lo que es una personalidad jurídica, ¿ya? ¿Ya? Básicamente es según el artículo 545, y esto es aplicable para todo tipo de persona jurídica, ¿ya? Es una persona ficticia, ¿ya? Nosotros somos personas naturales de carne y hueso, ¿ya? Cuando hablamos de una organización comunitaria funcional, de una cooperativa, de una comunidad indígena, estamos hablando de un ente ficticio, ¿sí?, que la ley lo reconoce, ¿ya? Le reconoce una individualidad distinta a quienes lo integran o lo constituyen, y que además esta entidad ficticia reconocida por la ley tiene la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿ya? Eso implica, como dice, ser representada judicial y extrajudicialmente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que cualquiera de las organizaciones de las que estamos hablando, hay una persona que representa esta organización, ¿ya?, y lo representa ante los tribunales de justicia. Si la organización tiene algún conflicto legal, puede ser demandada y puede ser representada y defender sus derechos ante los tribunales, ¿ya? O puede generar o realizar gestiones ante otras entidades públicas o administrativas, ¿ya? Eso sería el ámbito extrajudicial. Por principio, por regla general, cualquier persona puede crear y constituir y ser parte de distintas personalidades jurídicas, ¿ya? Y ahí la Joana hablaba de que ellos son parte de varias organizaciones, ¿ya? Yo puedo ser parte de una junta de vecinos, ¿ya?, ser socio de una cooperativa de trabajo, ser integrante de una corporación, una asociación, inclusive si yo así tengo la posibilidad de destinar recursos para constituir una fundación, ¿ya? Y cada una de estas entidades de las que yo participo, cada una es una entidad distinta, ¿sí?, diferente a la persona que las integra. Vamos. Y esta entidad que es ficticia, ¿ya?, se indica de lo jurídico que tienen ciertos atributos de la personalidad, ¿ya? Porque son, en definitiva, jurídicamente, ficticiamente, son personas. Entonces, toda organización, toda entidad ficticia tiene ciertos atributos, ¿ya? ¿Y cuáles son estos? El nombre, ¿ya? Cualquiera de estas organizaciones tiene un nombre, ¿ya?, que lo distingue de otras organizaciones, ¿ya? Tiene un domicilio, ¿ya? Ustedes también tienen un nombre, un apellido, y también tienen un domicilio, una casa, un lugar donde ubicarlos. Tienen patrimonio, y esto es importante. Cualquiera de las organizaciones con o sin fines de lucro, independiente
la figura que se adopte puede tener patrimonio, es decir, dinero en efectivo, dinero en el banco, bienes inmuebles, o sea, casas, terrenos, vehículos, ¿ya? Computadores, etcétera. Todo eso constituye el patrimonio de una organización. Ya hay ciertas organizaciones, ¿ya? Que el patrimonio, o sea, hay organizaciones que pueden funcionar sin patrimonio, ¿no es cierto? O sea, una organización comunitaria o una comunidad indígena, más allá de las cuotas, puede existir y puede funcionar sin patrimonio. Hay una organización en específico que depende del patrimonio, que son las fundaciones, ¿ya? Que vamos a ver que la gran diferencia, o sea, entre la gama de organizaciones que vamos a ver y las fundaciones es que todas estas organizaciones son una agrupación de personas que se organizan, que se ponen de acuerdo para realizar y alcanzar un fin. En cambio, las fundaciones no son personas, es un patrimonio, son bienes que se destinan a un fin, ¿ya? Y como ya dijimos, cualquier persona jurídica tiene capacidad, ¿ya? Tiene capacidad para adquirir derechos, firmar contratos. ¿Qué tipo de contratos? Pues cualquiera de estas organizaciones de las que ustedes son partes pueden comprar bienes, pueden comprar una casa, pueden contratar personal, o sea, pueden tener relaciones laborales, ¿ya? Y por ende pueden adquirir derechos y obligaciones patrimoniales. Hay ciertos atributos de la personalidad que no tienen las personalidades jurídicas, ¿ya? Que sí tenemos las personas de carne y hueso. ¿A ustedes se les ocurre algún atributo de la personalidad, si han escuchado este concepto, que no tengan las personalidades jurídicas? Estado civil, casarse, tener familia. Eso es un atributo de la personalidad que la ley no le comparte naturalmente a las personalidades jurídicas. Una persona jurídica, ¿ya? Aquí todavía no entramos en la distinción con o sin fines de lucro, ¿ya? El famoso lucro, pero es importante saber que como tiene la capacidad de contratar, de tener patrimonio, también tiene como contrapartida tiene la posibilidad de, o sea, tiene responsabilidades, ¿ya? Cualquiera de las personalidades jurídicas que hemos hablado, por ejemplo, puede contratar a una persona, pueden tener la comunidad o la asociación, puede tener una secretaria, un funcionario, por ejemplo, o tener un inmueble, una casa que es la sede de la organización y tener un personal que cuida esa casa, ¿ya? Y respecto a esas personas, es la organización la que tiene obligación, en este caso, de carácter laboral, ¿ya? Y recientemente se ha ido modificando la ley, se han incorporado nuevas normativas y que han reconocido que las personalidades jurídicas también pueden tener responsabilidad penal, ¿ya? Es decir, que también pueden ser sancionados ya no por un juez civil, sino que también por un juez de garantía, ¿ya? Hay una ley específica, sí, que las personalidades jurídicas pueden, por ejemplo, ser sancionadas penalmente. Aquí, cuando uno habla de sanciones penales, básicamente o sea, lo más común es ir a la cárcel, ¿no es cierto? Yo cometí un delito y la sanción pueden ser días, meses o años de cárcel. ¿Cuál podría ser una sanción para una personalidad jurídica, para un ente ficticio? ¿Qué sanción penal se les ocurre a ustedes que podrían tener? ¿Multas? Delitos tributarios. Multas, ya. Bueno, dentro de los delitos que pueden cometer las personas jurídicas están delitos tributarios, hay infracciones a la ley de mercado de valores, ley de bancos y principalmente lavado de dinero, ¿ya? También otro delito que está expresamente sancionado para las personas jurídicas es el financiamiento del terrorismo, ¿ya? La ley 18.314 sanciona expresamente a las organizaciones que aporten o financien al terrorismo. Y también existe un concepto de la asociación ilícita, ¿ya? Bueno, penalmente una organización, un ente jurídico ficticio no se va preso, ¿ya? Las sanciones que se le pueden aplicar son la disolución, ¿ya? La desaparición de la personalidad jurídica, además del decomiso, o sea, que se le quiten parte de sus bienes o de las ganancias que obtuvieron de las actividades ilícitas, ¿ya? Entonces, una persona jurídica con o sin fines de lucro también puede ser sancionada penalmente. Es parte de la responsabilidad que tienen. Lucro. Antes de pasar, ¿qué entienden ustedes por fines de lucro? Del que tanto se habla a veces en el país, o se hablaba antes. Los fines de lucro vendrían siendo como aquellas prestaciones en las que uno como organización va a ganar plata, ¿algo así? Ya, puede ser, sí, bien. Que la organización va a ganar plata.
Esa es tu respuesta, ¿no es cierto, Diana? Sí, pienso que sí. Ya. Estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro. Las comunidades indígenas son sin fines de lucro. No, sin fines de lucro, ya, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Está bien, está bien. Yo pregunté qué entienden por lucro. Así que está bien, Ya, no se preocupe. No se preocupe. Okay. ¿Ya? Pero ahí alguien dijo, la señora Ana, o sea, que son las organizaciones que tienen iniciación de actividades. A ver, para entender, nosotros como generalmente las comunidades indígenas son constituidas sin fines de lucro. No tienen actividades. Nosotros se realizan actividades culturales más que nada. Ya. Y de repente en algunas ocasiones llegan algunos beneficios que son por el tema de INDAP y cosas así, de organizaciones de Estado, organismos de Estado, pero nada más, no hay lucro. No es como tener un sindicato o tener una cooperativa, que eso sí son fines de lucro, porque genera recursos. Ya, esa es la diferencia. Sí, no sé, aquí no hay respuestas incorrectas, pero yo le pregunto a don Félix, entonces, porque puede ser que no sea el caso de su comunidad, pero una comunidad indígena entonces no podría tener un almacén, un negocio y vender productos. En esos casos habría que hacer iniciación de actividades. Ya, crear correcto. Claro. ¿Y la comunidad deja de tener fines de lucro por tener un negocio? No necesariamente. Ya, correcto. Vamos a avanzar con la presentación. Cosas separadas. Ya, estamos. Aquí lo importante, por ahí también se decía, o sea, el tema acá no es el lucro, no está definido. ¿Ya? Se puede avanzar con la presentación, Steven. No está definido por las actividades que pueda realizar o no la organización. Uno puede realizar muchas actividades y esas actividades pueden generar ingresos, ¿ya? Recursos. Uno puede, existen, ustedes si se ponen a pensar, existen fundaciones que generan muchos ingresos de distintas formas, ¿ya? El Hogar de Cristo, que es una fundación, una organización sin fines de lucro, tiene este servicio funerario, ¿no es cierto? Vende el servicio fúnebre, ¿ya? Vende un servicio. Y eso no hace que esa institución deje de tener la calidad de organización sin fines de lucro, ¿ya? Por ahí alguien lo dijo, creo que fue la señora Ana, el lucro está justamente, tiene relación con la intención que tiene una organización de generar recursos y que esos recursos se repartan entre sus socios, ¿ya? Repartir utilidades. Esa es básicamente la definición de lucro, ¿ya? Cualquier organización sin fines de lucro puede tener actividades y, de hecho, ustedes, la mayoría, deben tener iniciación de actividades, ¿ya? Por algo tienen un RUT que hacen trámite en servicios de impuestos. Hay diferentes tipos de actividades, ¿ya? No todas las actividades que uno realiza implican pago de impuestos, por ejemplo, pero uno tiene que realizar ya ese trámite. Entonces, iniciación de actividades no es sinónimo de lucro, ¿ya? Iniciación de actividades para realizar ese tipo de acciones. Y lo que constituye una personalidad pública es que está creada, definida por la ley para que eventualmente sus socios repartan utilidades, ¿ya? Ustedes también deberán saber que yo puedo tener, en general, salvo las grandes empresas, inclusive en épocas muy puntuales del año, pero no todos los días las empresas están repartiendo utilidades, ¿ya? Porque cuando se reparten utilidades se pagan impuestos, ¿ya? Entonces pueden haber pequeñas empresas que durante mucho tiempo nunca repartan utilidades, ¿ya? Y eso tampoco las transforma en empresas sin fines de lucro, ¿ya? ¿Ya? Pero ellos sí tienen esa posibilidad de generar una actividad económica, de obtener ganancias, y esas ganancias, en vez de invertirlas en la misma organización y en los fines de la organización, la ley los habilita para llevarse esas ganancias y repartirlas a cada uno de los socios o dueños de la empresa, ¿ya? Entonces,
como una de las, el lucro en sí no está definido expresamente en la ley. Hay varios artículos del Código Civil y de otras normativas que hacen referencia a él, entonces, pero en general se define como el ánimo del lucro tiene que ver entonces con la finalidad explícita de la existencia de la entidad y no de la actividad o giro desarrollado por ella. O sea, independiente de la actividad que yo haga, ya, si yo vendo productos, ya, o presto servicios, eso no necesariamente me hace una organización con fines de lucro. ¿Ya? Entonces, una organización sin fines de lucro puede prestar servicios y puede vender bienes, ¿ya? Y a propósito de las organizaciones sin fines de lucro que vamos a ver en detalle, ¿ya? El Código Civil también expresamente, sobre todo a propósito de las corporaciones y fundaciones, señala que las rentas, utilidades, beneficios o excedentes no podrán distribuirse entre los asociados ni aún en caso de disolución, ¿ya? La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro, ustedes seguramente revisan sus estatutos y se acordarán que cuando se constituyeron tuvieron que designar un sucesor legal, otra organización, otra comunidad, otra organización comunitaria, que en caso de que ustedes tomen la decisión de disolverse o por algunas circunstancias se disuelve la organización, ¿ya? Ni siquiera en esas circunstancias los bienes, el patrimonio de la organización pasa a sus socios, sino que se entrega a un sucesor legal, que habitualmente también es una personalidad jurídica sin fines de lucro. Pregunta, entonces, una persona jurídica sin fines de lucro, de la que ustedes conocen, de las que ustedes son parte, ¿puede comprar una casa, un auto, un inmueble, un computador? ¿Sí o no? Dito para arriba, entonces sí. ¿Puede vender productos? ¿Puede vender servicios? Sí. Mi organización puede tener trabajadores a los que yo tenga que pagarle un sueldo, las imposiciones, también, ¿no es cierto? Obviamente debo pagar impuestos, ¿ya? Y vamos a ver que hay algunas organizaciones que especialmente, según las actividades que tengan que desarrollar, están exentas de pagar impuestos, pero otras no, ¿ya? Otras sí tienen que pagar impuestos, ¿ya? Una fundación dueña de una casa o de un terreno, por ejemplo, tiene que pagar las contribuciones propias de ese inmueble, independiente que sea una organización sin fines de lucro, ¿ya? Tengo mi organización, mi comunitaria o mi fundación tiene trabajadores, yo no le pagué los sueldos, ¿puedo ser demandado ante el juzgado laboral por incumplimiento laboral? Sí. ¿Puedo repartir utilidades, parte del patrimonio y llevármelo y entregárselo a cada uno de los socios? Veo para abajo, dijo de mí. Entonces, ¿cuáles son las principales organizaciones sin fines de lucro? Mira aquí, esta imagen, aquí tenemos, demórate un poquito. Todos estos logos, hay algunos que son más o menos conocidos, pero son de organizaciones sin fines de lucro. ¿Ya? ¿Hay alguna que les llama la atención? La Teletón. La Teletón es una fundación, ¿ya? Y tiene sedes en todo el país, tiene un buen patrimonio, tiene una buena cuenta bancaria, ¿ya? A propósito del banco, ¿ya? La Teletón tiene cuenta corriente no por ser la Teletón necesariamente, sino porque tiene un flujo de caja, ¿ya? Que hace atractivo para cualquier banco ofrecerle productos bancarios. ¿Fundación íntegra? ¿Por qué le llama la atención? Porque si no me equivoco es del Estado, ¿no? Claro. Es una fundación, es una organización sin fines de lucro creada por el Estado, justamente. O sea, inclusive el Estado, ¿ya? Puede crear corporaciones de derecho privado. ¿Ya? Okay. ¿Ya? Entonces, cualquier persona puede crear distintos tipos de organizaciones, ¿ya? Todas estas organizaciones tienen trabajadores, pagan impuestos, todas las que vemos acá han tenido problemas laborales, han sido demandadas, ¿ya? Hasta donde yo sé, ninguna de las que están ahí han sido disueltas o sancionadas por algún ilícito propio de una personalidad jurídica. Las principales personalidades jurídicas que existen, ¿no? ¿Ya? Y ojo, esto es importante, o sea, cuando hablamos de una personalidad jurídica sin fines de lucro, cada una para que exista, tiene que estar expresamente reconocida y regulada por la ley, ¿ya? No existe no es viable ninguna organización sin fines de lucro que no esté reconocida o en el Código Civil o en una ley especial, ¿ya? Si yo me junto con amigos y señalamos que vamos a hacer una cofradía,
de amigos y vamos a tener personas jurídicas como cofradía, ya no, eso no existe porque la ley no reconoce ese concepto. A lo más, ya somos una comunidad de hechos, somos una agrupación de personas, pero mientras la ley no me reconozca expresamente la existencia, yo no me puedo constituir como cofradía, ¿ya? Las principales que existen son las corporaciones o asociaciones, ¿ya? Vamos a ver que, bueno, cuando hablamos de corporaciones y de fundación, ahí tenemos que volver al librito azul, al Código Civil, son quizás las PJ sin fines de lucro más antiguas, ¿ya? Y que fueron, y su forma de funcionar y de constituirse se modificó, se simplificó ya, hace un par de años con la ley 20.500. Vamos a ver que hoy día su forma de constitución es pues, un poco más expedita de lo que era antes. Antes había que hacer escritura, publicaciones, era mucho más engorroso, ¿ya? Las famosas organizaciones comunitarias funcionales, ¿ya? Que están reguladas por la misma ley que crea las juntas de vecinos, ¿ya? Tenemos las comunidades y las asociaciones indígenas, ¿ya? Tenemos varias comunidades indígenas acá presentes, ¿ya? También es una personalidad jurídica. Sindicato de trabajadores independientes, vamos a hablar de los ya. En realidad, un sindicato en general es una organización sin fines de lucro, ¿ya? Por las características de los que convoca este espacio, vamos a hablar principalmente de trabajadores independientes, al igual de cooperativas de trabajo. Hay otro tipo de cooperativas, ¿ya? Legalmente, la ley define a la corporación, a las fundaciones y a las organizaciones comunitarias como sin fines de lucro, a los sindicatos también, ¿ya? Pero a las comunidades indígenas y a las cooperativas en general, la ley no los define expresamente como sin fines de lucro, ¿ya? Sin perjuicio de eso, se entiende, se habla mucho que son parte de este denominado tercer sector, donde son, porque en definitiva se entiende que son una forma de organización que tienen distintos tipos de personas para alcanzar o perseguir ciertos fines sociales, ¿ya? Entonces vamos a ver rápidamente las formas de cómo se regulan, su fiscalización, sus principales características y fines que deben perseguir, cómo se constituye, las características de sus miembros y socios, funcionamientos, etc. Adelante, sigamos. Como ya les dije, cada una de las distintos tipos de organizaciones sin fines de lucro está expresamente regulada en una ley. No quiere decir que estén detalladamente reguladas en la ley, ¿ya? Pero tienen un reconocimiento legal. Y de las que hablamos cuando hablamos de fundaciones, tenemos que ir al Código Civil y las modificaciones que le introdujo la ley 20.500. Lo mismo con las corporaciones o asociaciones, ¿ya? Hoy día la ley 20.500 denomina en forma indistinta, o sea, denomina tanto como corporación o fundación al mismo tipo de organización. Entonces hablamos de una corporación o una asociación, o sea, regulada por la ley 20.500. ¿Ya? Estamos hablando de la misma entidad. ¿Ya? Las juntas de vecinos y las organizaciones comunitarias en general están reguladas también por la ley 19, principalmente por la ley 19.418. Ya no está la ley 20.500 no hizo grandes modificaciones, ya respecto de este tipo de organizaciones, ya. Claro, las fundaciones y corporaciones también, además de regularse por estas leyes, su vigilancia, su seguimiento está entregado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las organizaciones comunitarias a los respectivos municipios. Existen otro tipo de organizaciones que son las asociaciones indígenas y las comunidades indígenas, ¿ya? Las comunidades indígenas tienen ciertas características muy distintas a las asociaciones indígenas, pero ambas están reguladas por la ley 19.253 y su personalidad jurídica la entrega y la vigila la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. La ley 19.253 dice expresamente que las asociaciones indígenas, en todo lo no regulado en dicha ley, se remite a lo que se señala en la ley de organizaciones comunitarias, ¿no? Por eso está esta referencia, ¿ya? Todos los sindicatos están expresamente regulados en el Código del Trabajo, incluyendo los sindicatos de trabajadores independientes, y su vigilancia, supervigilancia está entregada a la Dirección del Trabajo, y las cooperativas, ya hay una ley especial, la Ley General de Cooperativas, ¿ya? Y su vigilancia, su seguimiento, su fiscalización corresponde al Ministerio de Economía. La principal diferencia entre todas estas organizaciones, quizás hay que hacer dos grupos. Uno, por un lado está la fundación y por otro lado están todos los otros tipos de organizaciones.
Todo el otro tipo de organizaciones son principalmente personas, ¿ya? Personas que se organizan y que se agrupan en busca de un determinado fin o para realizar determinadas actividades. En cambio, la fundación, por definición, no son personas, es un patrimonio, ¿ya? O sea, obviamente ese patrimonio le pertenecía a alguien y ese alguien dijo, ya, yo voy a destinar mi casa, mi herencia, mi cierta cantidad de bienes, ¿ya? Para que esos bienes se destinen a realizar un fin social, ¿ya? ¿Saben cómo funcionan las fundaciones? Cuando yo digo hay que reunir bienes, ¿de cuántos bienes estaremos hablando? ¿De cuánto patrimonio hay que destinar para hacer una fundación? Josefina puso 100.000, 100.000, ¿no es cierto? Ya, bueno, 100.000, 10.000, 1.500.000 lucas. Formalmente lo vamos a ver, y la ley 20.500 y el Código Civil no definen, no establecen un patrimonio mínimo para constituir una fundación. Cualquiera de ustedes podría decir, yo voy a destinar toda mi biblioteca, eso es un patrimonio, esos son inmuebles, los 20 libros que tengo, o mi computador, mi impresora, mi escritorio, es mi patrimonio y lo voy a destinar a la constitución de una fundación. Fundación Sergio Miñamar. ¿Ya? No hay un mínimo, un patrimonio mínimo a constituir. ¿Ya? Bueno, por eso también, a propósito de las fundaciones que han proliferado tanto, ya no existe, ya. Entonces, aquí cualquiera de ustedes puede crear una fundación con un mínimo patrimonio, ¿ya? Las corporaciones o asociaciones en general es una reunión de personas, ¿ya? para perseguir un fin de carácter general, ¿ya? Como les digo, la corporación o la ley 20.500 lo asimila el concepto de asociación. Entonces podemos hablar de corporación y asociación, ¿ya? ¿Cuántas personas creen ustedes que se requiere para constituir una corporación? 20, dice Josefina. ¿Quién da más? 7, dice Emi. ¿Ya? La ley, a diferencia de lo que ocurre con las organizaciones comunitarias, con las comunidades indígenas, con los trabajadores independientes y con las cooperativas de trabajo, con respecto a las corporaciones, con la modificación de la ley 20.500 tampoco establece un mínimo de personas para crear una corporación o asociación, ¿ya? Obviamente, al hablar de corporación y de reunión de personas, el mínimo tendrían que ser 2 personas, ¿ya? 2 individuos que se asocian, ¿ya? Pero podría, ¿ya? Y vamos a ver que a propósito del directorio mínimo que exige la ley exige que cualquier corporación a lo menos tenga un directorio de 3 personas. Entonces, naturalmente, podríamos llegar a la conclusión de que lo mínimo para constituir una corporación o asociación regida por las normas del Código Civil en la ley 20.500 son 3 personas, ¿ya? ¿Podrían ser más? Sí, obviamente podrían ser más. La unión hace la fuerza. Mientras más gente quizás pueda ser mejor, ¿ya? Respecto del patrimonio de las fundaciones, lo mismo. O sea, uno podría hacer una fundación con 1.000 pesos, así de gráfico, ¿ya? Pero obviamente si uno quisiera que tu fundación fuera tomada en serio, sobre todo en temas bancarios, idealmente que haya un patrimonio un poco más notorio, ¿no es cierto? Emi, levanto la mano. Sergio, sí, y una consulta. Si, por ejemplo, todas las personas de la corporación tienen un cargo, o sea, son parte del directorio, ¿no se necesita como una asamblea ahí? ¿O? La asamblea son las 3 personas que constituyeron la corporación. Ah, ya. Y la mayoría absoluta son los 2, y justamente se destruye. Ojo, la ley no exige un mínimo y establece que, vamos a ver que al crear tiene que haber un estatuto y con derechos y obligaciones, pero no establece un mínimo. Uno podría, claro, uno a veces se guía porque para crear fundaciones, corporaciones, al igual que con las asociaciones, comunidades indígenas, sindicatos y comités de trabajo, hay formatos de estatutos ya preestablecidos, ya preaprobados por las distintas entidades, donde se habla de varias entidades, de un consejo de administración, de un comité de honor, de ética, perdón. Se pareciera que se exigen varios tipos, o sea, una mayor cantidad de personas, ¿ya? Pero no, la ley no establece un mínimo, solamente exige que el directorio tenga al menos 3 personas. Entonces, si uno quiere constituir, y yo lo he hecho, yo he constituido corporaciones con 3 personas, ¿ya? Obviamente, al formular el estatuto,
y ocupar el formato tipo, tengo que eliminar los cargos que me sobran respecto a los que no tengo capacidad de ocupar al momento de la constitución. A ver, ¿cómo se organizan, cómo se constituyen todo este tipo de organizaciones? ¿Ya? Y eso también es importante porque por ahí alguien preguntaba si me conviene o no constituir una personalidad jurídica, etcétera. Bueno, todo tipo de personalidad jurídica tiene sus trámites y eso puede implicar tiempos, costos, ¿ya? Y ciertos requisitos que cumplir. Tanto la corporación como la fundación o asociación, a la luz de la ley 20.500, tiene similares o idénticos trámites o formalidades de constitución. En general, todas las que vemos acá, ya, todo tipo de organización requiere que se levante un acta, ¿ya? Y esa acta tiene que ser autorizada por un ministro de fe. ¿Ya? Un ministro de fe no es un sacerdote ni un pastor, ¿ya? Sino que es un cargo que la ley le reconoce a ciertos funcionarios públicos, ¿ya? Para para acreditar que ciertas actuaciones son verídicas, ¿ya? ¿Qué tipo de ministro de fe ustedes conocen? ¿Se le ocurre alguno? ¿Un notario podrá ser? El clásico Un es secretario municipal. el que más ustedes han recurrido justamente, el secretario municipal. Tenemos, cuando no hay ni notario ni secretario municipal en una ciudad, uno puede recurrir a un oficial de registro civil. Vamos a ver ya, eso, cualquiera de esos tres, notario, secretario municipal o registro civil, son válidos para constituir cualquiera de este tipo de, o sea, salvo las cooperativas, cualquiera de este tipo de organizaciones. Adicionalmente, las comunidades y asociaciones indígenas pueden ser autorizadas por un funcionario de CONADI, ¿ya? Habitualmente se hace a través de un funcionario municipal, y obviamente el sindicato de trabajo puede también hacer, su acta de constitución puede ser realizada ante un inspector del trabajo, ¿ya? Hay otro tipo de sindicatos que requieren ser exclusivamente autorizados por el inspector, por la inspección del trabajo, pero el sindicato de trabajo independiente podría ser por cualquier ministro de fe y también un inspector del trabajo. ¿Ya? Todo este tipo de organizaciones, al momento de constituirse el acta, que tiene que ser autorizada por un ministro de fe, tiene que designar un directorio y establecer estatutos, así como el requisito común para todo tipo de organización. A ver, respecto a las formalidades, tanto las fundaciones como las corporaciones hoy día requieren de levantar un acta ante un ministro de fe, y eso puede ser, como ustedes dijeron, yo puedo convocar una asamblea y pedir que venga un ministro de fe de la municipalidad, un oficial de registro civil, y que participe en la reunión y me autorice el acta. ¿Ya? También puedo, ¿ya? Así o sea, lo recomiendo yo, por ejemplo, que uno vaya directamente levante el acta y vaya directamente a la notaría y levante una escritura pública respecto de la acta de constitución. Y eso, bueno, lo recomiendo habitualmente porque, a propósito de los trámites bancarios, a propósito de los trámites en el servicio de impuestos internos, ¿ya? El acta que yo podría levantar con un secretario municipal que está en mi libro de actas, ¿ya? En un foliado, etcétera, etcétera. Después, respecto de esa acta, me van a pedir copias en varias instancias donde yo quiero hacer trámites, ¿ya? Si ya la tengo en escritura pública o reduje esa acta, o sea, después me van a pedir que reduzca esa acta, el que tengo en el libro, a escritura pública. A propósito de las formalidades, o sea, en general, lo que quería decir es que tanto las fundaciones, corporaciones, no tiene mayores requisitos, o sea, uno lo podría hacer con un ministro de fe para efectos de no incurrir en gastos notariales, pero es recomendable partir desde ya con una escritura pública para su constitución. Las cooperativas, se me olvidaba mencionar, tienen mayores niveles mayores requisitos. Sí o sí una cooperativa de trabajo se constituye mediante una escritura pública, ya que se reduce, de la cual se hace un extracto, y que se publica en el diario oficial y que se inscribe en el registro de comercio. Ya son varios requisitos más. Y además, otra cosa que es importante tener en cuenta con respecto a las fundaciones y corporaciones, que la ley exige que el nombre que yo le dé a mi fundación o corporación no tenga coincidencia o similitud con otra personalidad jurídica sin fines de lucro
ya existente. Yo no podría crear una corporación, no sé, Teletín, por dar un ejemplo, ¿ya? Porque había una similitud, una coincidencia con otro nombre, ¿ya? Para eso, ustedes, al momento de constituir una corporación o fundación, tienen que solicitarle al registro civil un certificado de no coincidencia de nombre, ¿ya? Lo que no tiene ningún costo. Ahora bien, como les señalaba, ¿quiénes podrían, para constituir, qué se requiere para constituir una fundación? Una persona o varias personas que destinen un patrimonio, ¿ya? Yo podría perfectamente, por ejemplo, mi sindicato, mi organización comunitaria funcional, mi comunidad, decir que vamos a destinar un inmueble o una cantidad de dinero para constituir una fundación, ¿ya? Una fundación puede ser constituida por una persona natural o una persona jurídica que destine un inmueble, ¿ya? Una corporación no tiene requisitos, como ya les dije, de un mínimo de integrantes, ¿ya? De este tipo de organizaciones, bueno, ustedes ya conocen, la mayoría son parte de una organización comunitaria funcional y ustedes ya deben saber que el mínimo son 15 personas. ¿Ya? La ley habla de 15 personas cuando la sede, el domicilio, ¿ya?, de la organización está en un sector rural, y de 10 personas en un sector rural, pero 15 personas urbanas y 10 personas rurales. O sea, yo ya requiero un quórum mayor de lo que se requiere para una corporación, por ejemplo. ¿Ya? Las comunidades indígenas, ¿ya? La ley habla de que tiene que tener un mínimo de 1/3 de las personas habilitadas para constituir una comunidad indígena, ¿ya? ¿Cómo se constituye una comunidad indígena? Ya, por un grupo de personas pertenecientes a un mismo pueblo indígena que desciendan de un mismo tronco familiar, de un mismo título de merced, o una misma propiedad comunitaria, ¿ya? Pero además, ese tercio sí o sí tiene que ser a lo menos un mínimo de 10 personas. Las asociaciones indígenas tienen un quórum mayor, requieren de 25 personas mayores de edad, todas indígenas, ¿ya? La comunidad indígena tiene que ser solamente de personas indígenas de un mismo pueblo. Las asociaciones indígenas se puede dar la unión de diferentes pueblos, ¿ya? El sindicato de trabajadores independientes, que son aquellos trabajadores que no tienen un empleador. Para los sindicatos independientes de pescadores, sindicatos independientes de taxistas, de suplementarios, existen varios ejemplos de sindicatos independientes, porque no tienen un empleador, un patrón común, y también requieren un mínimo de 25 socios, y las cooperativas, y específicamente las cooperativas de trabajo, requieren un mínimo de 5 personas. En todas estas organizaciones, ¿ya? O sea, corporación o asociación, organizaciones comunitarias funcionales, comunidades indígenas, asociaciones, sindicatos y cooperativas, el órgano que controla, que toma las decisiones es la asamblea. En el caso de las cooperativas de trabajo, en realidad se denomina Junta General de Socios, ¿ya? Pero corresponde igual a un ente colectivo que toma las decisiones, en general por mayoría absoluta. Cuando hablamos de mayoría absoluta, del 50 más 1, ¿ya? En las fundaciones que hay una diferencia, ya, porque al ser la fundación un patrimonio destinado a un fin, bueno, en primer lugar, el que toma las decisiones, en este caso, de la designación del directorio al momento de la constitución y del establecimiento de los estatutos, es el fundador. El fundador dice, voy a crear una fundación con este patrimonio que tengo, ¿ya?, con estos 100.000 pesos que tengo, y voy a designar a los 3 directores que me exige la ley y voy a establecer yo los estatutos. En cambio, en todas las otras organizaciones, los estatutos son aprobados por este conjunto de personas en su acta de constitutiva. Es algo mucho más democrático. Había una pregunta que se me fue está en el chat. Sí, te la leo. Perdón, dice, no sé si lo vamos a ver más adelante, pero teniendo una organización comunitaria funcional, ¿por qué me podría convenir sacar otra personalidad como fundación, corporación o cooperativa? ¿Qué ventaja podría tener esa otra figura, entiendo, ¿no? En todo tipo de organizaciones, no es que la fundación sea una dictadura, ¿ya?, pero las reglas las pone la persona o las personas que entregan el patrimonio. En cambio, en el tipo de organizaciones, la directiva es elegida por los socios, ¿ya? Claro, en un sindicato
el mínimo de personas que constituyen son 25 personas y son esas 25 personas las que eligen a su directiva, ¿ya? En una corporación, como yo les contaba, yo puedo crear una corporación con 3 personas. Esas 3 personas, obviamente, van a ser las que van a ocupar los cargos directivos. El directorio, ya. A ver, una regla general que creo que no está acá en la diapositiva, pero una regla general para las fundaciones, corporaciones, en general, para todo tipo de organización, es que los directores, además de ser mayores de edad, o sea, tener más de 18 años, no hayan sido condenados a penas aflictivas, ¿ya? No tengan ningún tipo de condena por crímenes, por 3 años y 1 día, ¿ya? Tienen que tener los papeles limpios. De hecho, cuando uno constituye una corporación o una fundación, y en general todo tipo de organizaciones te exigen acompañar, aparte del acta constitutiva, con los estatutos, los certificados de antecedentes de la directiva. Es un requisito que se establece en la ley, en especial respecto de fundaciones y corporaciones, ¿ya? El directorio, en el caso de la fundación, lo designa el fundador, y después se van renovando y reeligiendo eventualmente según como establezca el estatuto que designa el fundador, ¿ya? Generalmente en los formatos de constitución de fundaciones se establece que el fundador cada 3 años designa o ratifica el directorio, ¿ya? En las corporaciones o asociaciones, ya el mínimo son 3, pero pueden haber más cargos en el directorio, ya por ley, el Código Civil así lo establece, con la reforma de la ley 20.500, que el directorio no puede durar más de 5 años, ¿ya? Sin perjuicio de que no se prohíbe la reelección, ¿ya? Salvo que los estatutos que uno constituye al momento de crear esta corporación establezcan algún límite o algún para la reelección, ¿ya? Con las organizaciones comunitarias funcionales, ya, que entiendo que aquí hay varios también el mínimo son 3 directores, y también existe la posibilidad de reelección, y el plazo máximo que establece la ley sobre organizaciones comunitarias son 3 años, norma que se aplica a las comunidades y asociaciones indígenas. Todo esto sin perjuicio de lo que se diga en los estatutos. El estatuto perfectamente no podría decir que la directiva dura 2 años en el cargo, y no 3 como el máximo legal que establece la ley, ¿ya? Y la ley no prohíbe la reelección, pero yo podría establecer en mis estatutos que se prohíba la reelección, ¿ya? Eso obviamente depende de cada organización. Los sindicatos, su directiva no puede dura entre 2 a 4 años, ya no puede durar 1 año, tiene que durar 2 años o 4, y ahí también se permite la reelección, no está prohibida la reelección, se permite. Y con las cooperativas, la cooperativa, como ya se dijo, es elegida por esta Junta General de Socios, no se llama asamblea, se llama Junta General de Socios, y tiene una duración de 3 años como máximo, con posibilidad de reelección. Los estatutos, seguramente varios se han preguntado por si se pueden o no modificar los estatutos. Los estatutos no están escritos en piedra, ¿ya? Cada uno de ustedes cada una de las organizaciones puede modificar los estatutos, ¿ya? La regla general es que se haga a través con la aprobación de los órganos principales de administración de cada organización, o sea, generalmente a través de la asamblea, ¿ya? Y que cumpla con las formalidades propias que rigen a cada organización. Por ejemplo, si yo tengo una cooperativa de trabajo y quiero reformar los estatutos, tengo que cumplir con las mismas formalidades de constitución de una cooperativa: acta reducida de escritura pública, extracto que se publica y que se inscribe en el registro de comercio, ¿ya? Una fundación puede cambiar su estatuto, sí, ¿ya? Salvo que el fundador, al momento de constituir la fundación, lo prohíbe expresamente, y se puede hacer por el directorio, ¿ya? El directorio designado puede modificar los estatutos, ¿ya? Y siempre que además esa modificación no esté prohibida por el fundador y que cuente con la aprobación del Ministerio de Justicia, ¿ya? Habitualmente esa modificación tiene que ajustarse a los fines de la organización, a los fines definidos por la organización y los fines propios de una fundación, ¿ya? Los estatutos también de una corporación o asociación se pueden modificar, ¿ya? Para eso se tiene que citar una asamblea específica, una asamblea extraordinaria, con el único objetivo de modificar los estatutos, ¿ya? Y
conforme el Código Civil, esa reforma de estatuto se va a modificar, se va a aprobar con la mayoría de los que asistan a la reunión citada al efecto, salvo que el estatuto diga lo contrario. ¿Ya? El mismo estatuto y cada formato de estatuto establece una forma de reforma a los estatutos. ¿Ya? Steven. Sergio, ¿es obligatorio tener a un abogado a la cabeza para poder hacer cambio de estatutos? No, yo espero que no. Yo creo que cada una de estas, salvo justamente por las cooperativas de trabajo que tienen la formalidad de que sí o sí tiene que hacerse todo por escritura pública. Pues obviamente es un documento, un trabajo que es exclusivo para abogados. Ahí hay un costo adicional asociado. Pero en cambio, respecto de todo tipo de corporaciones, fundaciones, lo que se requiere es levantar un acta ya en la respectiva asamblea donde conste la votación de los asistentes y que se cumplan con los quórums establecidos para la reforma de estatutos. Es importante el tema porque a veces justamente, quizás adelantándonos un poco a la pregunta de la compañera, ¿ya? A veces las limitaciones o lo que yo creo no puedo, o lo que yo no puedo hacer con mi organización no tenga que ver con la figura misma que yo estoy ocupando, sino con los estatutos, ¿ya? Porque a veces quizás yo quiero ampliar mis actividades. Y yo lo que necesito es, por ejemplo, en el artículo sobre objetivos y actividades que desarrolla mi organización, incorporar una nueva actividad. ¿Ya? Si yo mi organización quiere apoyar el desarrollo sostenible del territorio, ¿ya? Y ese objetivo no está en mi organización, mis estatutos vigentes expresamente definidos, yo quizás no necesito crear una nueva personalidad jurídica, sino modificar los estatutos e incorporar esa nueva actividad. ¿Ya? A veces me dicen, no, tengo problemas con el banco no me deja hacer ciertos trámites. Quizás lo que hace falta es que en mis estatutos, por ejemplo, yo no diga que es el tesorero y el presidente el que tenga que hacer los trámites bancarios, sino que se autoriza expresamente al presidente o al tesorero a hacer los trámites bancarios respectivos. ¿Entiendes? Entonces, a veces los problemas tienen que ver con la limitación que nosotros mismos nos autoimpusimos en los estatutos y eventualmente podrían ser superadas con una modificación ya realizada con los diferentes quórum. ¿Ya? La modificación de los estatutos de las organizaciones comunitarias, que yo entiendo que hay varias, ¿ya? Norma que igual se aplica subsidiariamente para las asociaciones y comunidades indígenas, exigen que se apruebe por la mayoría, o sea, se cita una asamblea para una organización comunitaria funcional y la modificación sea aprobada por la mayoría de los asociados. ¿Ya? Las corporaciones, como yo dije, se cita una asamblea y se aprueba con la mayoría de los que llegan, ¿ya? En el caso de las organizaciones comunitarias, sí o sí, el quórum es mayor. Se aprueba con la mayoría de los asociados con derecho a voto. ¿Ya? Los sindicatos, por ejemplo, también es con la mayoría de los socios con las cuotas al día, por ejemplo. ¿Ya? Esos son algunos requisitos. Pero no es tan complejo y yo creo que no requieren de ningún abogado, sino simplemente de alguien que sepa redactar los términos que ustedes requieren. Me queda otra duda, dice, la plata que ganamos por una venta, y se me fue el chat. Pero aquí estamos justamente a propósito de bienes, patrimonio y actividades económicas. En general, todo tipo de organizaciones tiene que llevar una contabilidad simple, ¿ya? Una regla general es que la mayoría de las organizaciones ya señaladas, salvo las cooperativas, no, ¿ya? Por eso la cooperativa sería algo excepcional de lo que estamos viendo, ¿ya? Sí, la cooperativa de trabajo sí permite repartir los excedentes de lo que obtenga la cooperativa entre sus asociados en proporción, en el caso de las cooperativas de trabajo, en proporción al trabajo aportado al desarrollo de la cooperativa. El resto de las organizaciones no puede repartir excedentes, ni siquiera el sindicato, ¿ya? Un sindicato independiente de trabajadores no puede repartir excedentes entre sus asociados, ¿ya? Pero, por ejemplo, todas estas organizaciones pueden pagar, o sea, por regla general, corporaciones y fundaciones, el Código Civil así lo establece, pueden y deben pagarle los gastos que incurran los directores en el ejercicio de sus actividades.
¿ya? Que no es una remuneración propiamente tal, sino que es el pago de gasto. Ya no se considera remuneración para los efectos legales. ¿Ya? Además, salvo que los estatutos digan lo contrario, el directorio podrá fijar una retribución adecuada por servicios distintos de sus funciones como directores. ¿Ya? Una corporación, yo creo que por ahí va un par de preguntas. Yo como director, como presidente de una corporación, de una asociación, no puedo tener un sueldo como presidente, ¿ya? Pero eventualmente como director, a cargo, por ejemplo, de la ejecución de un proyecto, ya que que mi organización, un fondo que se ejecutó, yo voy a estar como encargado del director de ese proyecto, ¿ya? Esa función que es distinta a la del director, es una función distinta, ¿ya? Por esa función sí se me puede pagar una remuneración, ¿ya? Entonces, como dijimos antes, cualquiera de estas misiones puede pagar sueldos, sí, puede pagar sueldos. ¿Puede pagar sueldos a sus socios? Sí, en la medida que los estatutos no lo prohíban y en la medida que esos sueldos tengan que ver con el desarrollo de otras actividades que no sean, en este caso, propias del directorio. Esas actividades no son remuneradas. ¿Sí? Perfecto. Sergio, justamente la pregunta de Josefina era, supongamos que una organización, que tú ya dijiste que puede hacer ventas o prestación de servicios por algo, tiene algunas socias. Las socias son las que producen estos productos, estos servicios. Las socias pueden recibir pagos por esos productos o servicios que ellas mismas producen. ¿Qué tipo de organización es? Comunitaria funcional, agrupación. Claro, ahí, o sea, lo que podría hacer cualquiera de estas organizaciones es pagar remuneraciones en el marco a personas que presten servicios a la organización. Y salvo que lo pida expresamente, sus servicios igual perfectamente pueden ser prestados por cualquiera de los socios. Entonces, una organización comunitaria, como yo le dije, yo como organización comunitaria puedo eventualmente tener un almacén, tener un kiosco, ¿ya? Porque con los ingresos de esa actividad yo financio a la organización, ¿no es cierto? Y las personas que trabajen en este almacén, kiosco, en este emprendimiento que es de la organización, ¿no? Obviamente se les puede y se les debe pagar una remuneración, ¿ya? En términos del código laboral, un sueldo, con imposiciones, etcétera. No un excedente, ¿ya? De este tipo de estas organizaciones que hemos visto, la única que reparte excedentes son las cooperativas de trabajo, ¿ya? Están expresamente reguladas y constituidas para repartir la ganancia en común que se logra. O sea, ninguna puede pasar platita por debajo porque ninguna es cooperativa. O sea, todas las organizaciones que paguen a sus socios deben ser a través de boletas de honorario o liquidaciones. Claro, justamente, una prestación de servicios, no como una utilidad. Perfecto. No me reparto. Esa es la justificación que debe haber en la respectiva contabilidad. Obviamente, además, si tengo que tener activado el giro de venta de servicios. Bueno, Sergio, ya estamos un poquito en el tiempo comprometido. Vamos a pasar más rapidito estas láminas para que tú puedas contarnos acerca de las semejanzas, particularidades sobre temas de disolución. Posteriormente vamos a hablar sobre financiamiento y recepción de donaciones para finalizar con temas de obligaciones administrativas y tributarias. Así que dale nomás. En general, la disolución de todo este tipo de organizaciones está también regulada en las diferentes normativas. Cada estatuto generalmente viene con normas que regulan la disolución y son muy similares en términos de quórum. De hecho son idénticas respecto a los quórums para modificar estatutos como para disolver, ¿ya? La fundación quizás tiene la particularidad que se puede disolver, se puede extinguirse con el paso del tiempo. Yo creé una fundación para que durara 3 años, se cumplieron los 3 años, ¿ya? Porque se agotaron los bienes, los recursos destinados a los fines de la fundación, ¿ya? Entonces se acabaron los 100.000 pesos que doné, ¿ya? Se acaba la fundación legalmente,
¿ya? No así, por ejemplo, con las corporaciones, organizaciones comunitarias funcionales, puede que ningún socio haya pagado cuotas durante 2 años y tengamos 0 pesos en caja chica, ¿ya? Y 0 pesos en la cuenta bancaria, pero la organización sigue funcionando, ¿ya? Se disuelve únicamente por acuerdo de sus asociados, según los fueron ya indicados. También cualquier esta organización se puede disolver por una orden judicial. De hecho, los sindicatos de trabajadores, todo tipo de sindicato regulado el Código del Trabajo, no se puede disolver por una resolución administrativa. La Dirección del Trabajo no puede disolver un sindicato. Solamente se puede hacer a través de una sentencia judicial, ¿ya? Esto tiene relación porque los sindicatos además tienen relación con el derecho a la sindicación, derechos laborales, tienen este mayor marco de protección. Avancemos. Obviamente, perdón, disculpa. Y todo este tipo de organizaciones, salvo las cooperativas, si se disuelve, se extinguen y ahí queda patrimonio, ese patrimonio no se reparte entre sus socios, sino que tiene que ser heredado, traspasado a la organización sin fines de lucro designada a los estatutos. Si se disuelve una cooperativa de trabajo, se liquidan sus bienes, y eso quiere decir que se reparten entre sus socios, ¿ya? Financiamiento y recepción de donaciones. En general, todas estas organizaciones ya que no tienen fines de lucro, ¿ya? Con las cooperativas siempre hay una discusión si tienen o no fines de lucro, pero existen instancias donde todo este tipo de organizaciones, aparte de las cuotas que pagan sus socios, aparte de las actividades que puedan generar ingresos para la organización, ¿ya? Pueden optar a diferentes tipos de subvenciones, fondos públicos que financian su funcionamiento, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de una organización comunitaria funcional, puede postular específicamente a subvenciones municipales, ¿ya? Pero no está limitada a una organización comunitaria funcional puede perfectamente postular, creo que en el caso de Joana, que nos hablaba al principio, puede postular a fondos regionales, a fondos nacionales, ¿ya? Inclusive fondos internacionales. La ventaja también de las organizaciones comunitarias funcionales es que expresamente la ley que las constituye, que las regla, establece que este tipo de organizaciones, sí o sí, todo tipo de donación que reciban directamente, está exento del pago de impuestos que rigen a las donaciones, está exento de un trámite que se llama insinuación. Yo no puedo donar directamente a otra entidad sin pedir una autorización judicial. Ese trámite se llama insinuación, ¿ya? Que ya es una burocracia, ya es un costo, ¿ya? Que además las organizaciones comunitarias funcionales, los inmuebles que ellos posean para su funcionamiento están exentos del pago de contribuciones, y por el solo ministerio de la ley también gozan de lo que se denomina privilegio de pobreza, ¿ya? Que es un término para decir que cualquier trámite judicial o ya que tenga que realizar esa organización ya no va a tener mayor costo. Por ejemplo, yo quiero a mi organización comunitaria funcional la estafaron, le vendieron una casa que nunca la entregaron y quiero demandar al que me vendió, quiero demandar civilmente, tengo que contratar, puedo ir a la Corporación de Asistencia Judicial, puedo ir con un abogado de turno, ¿ya? Que se denomina, y la demanda no tengo que pagarle a un receptor judicial para su notificación, sino que se hace a través de este privilegio de pobreza, no tengo ese coste. Fundaciones y corporaciones, ya los inmuebles que tengan estas organizaciones pagan contribuciones y en general por sus actividades pagan impuestos. Pero las corporaciones y fundaciones y demás organizaciones sin fines de lucro pueden acogerse a la ley de donaciones, ¿ya? Que es una normativa que permite que ciertos contribuyentes, ciertas organizaciones ya de mayor capacidad económica que pagan impuestos a la renta, hagan donaciones a través de un fondo que está regulado y un mecanismo que está regulado por el Ministerio de Desarrollo Social. Y hay un fondo de donaciones, ya puedo recibir donaciones de particulares, de empresas, de industrias, etcétera, ya siempre que esté inscrito en este fondo, ya el que me dona la plata ya va a tener una exención tributaria. Y además esa donación va a estar también ¿cómo se llama? O sea, el que dona básicamente aliviana su carga tributaria. Todas las organizaciones tienen que tener una contabilidad básica, ¿ya? Como lo dijimos al principio, quienes fiscalizan, supervigilan al tipo de organizaciones, fundaciones, corporaciones, Ministerio de Justicia, ¿ya?
juntas de vecinos, organizaciones comunitarias funcionales, las respectivas municipales son las que fiscalizan el funcionamiento de este tipo de organizaciones. Las comunidades indígenas y asociaciones indígenas tenemos ahí a la CONADI, en la que fiscaliza el cumplimiento de los fines, los sindicatos, la Dirección del Trabajo, las cooperativas, la Dirección de Economía Asociativa del Ministerio de Economía, fundación y corporaciones tienen que tener un libro, todas tienen que tener un libro de actas, un libro de socios actualizados, tener una memoria anual, habla la ley, un resumen de las actividades que se desarrollan, y cada vez que lo requiere el Ministerio de Justicia respecto de fundación y corporación, rendir los informes que se le exijan, bajo la sanción, en caso de no cumplir, de ser sancionado inclusive con la disolución. Ya lo dijimos, o sea, todo tipo de organización que tenga algún tipo de actividad económica, y tener una actividad económica no significa tener fines de lucro. Cualquier tipo de actividad económica requiere una iniciación de actividades. Todo tipo de organizaciones tienen una iniciación, un giro común, que es organizaciones sin fines de lucro. Y a través de ese giro obtienen ustedes el RUT, un rol único tributario en el Servicio de Impuestos Internos. Pero perfectamente pueden incorporar otro tipo de actividades comerciales en su gestión, respecto a las cuales van a tener que tener el respectivo giro en el impuestos internos. Estamos en el tiempo, ahí quedan ventajas y desafíos. Ahí, yo creo que aquí con tips y cositas. Vamos quedando ya. Si tienen alguna duda, insisto, los estatutos no están hechos en piedra, se pueden modificar y ajustar a los fines y necesidades de cada organización. Si yo quiero que nadie se aperne en el poder y sea eternamente el dirigente de la organización, puedo establecer en mis estatutos que no hayan reelecciones. Si quiero recibir remuneraciones, tener algún tipo de actividad, tengo que modificar los objetivos y acciones de mi organización. Por tanto, muchos de los problemas que puede tener para el funcionamiento a veces están asociados con los estatutos. La mayoría se constituyen con estatutos tipos que entrega el Ministerio de Justicia, CONADI o las municipalidades. Muchos de los cuales están bastante desactualizados. Pero perfectamente se pueden modificar siguiendo los quórums y las formalidades respectivas. Si yo me disuelvo, yo tengo una organización comunitaria funcional, la mayoría parece que tiene ese tipo de organizaciones, al disolverme, el patrimonio que ya tenga la organización no se puede repartir entre los socios, se irá a la persona jurídica designada a los estatutos. Eso es así también, por ley, ya no se puede, si no sería una apropiación indebida. Todo este tipo de organizaciones, además, quizás también, yo no requiero quizás dejar de lado mi personalidad jurídica, y eventualmente yo me podría asociar con otro tipo de organizaciones. O sea, yo les señalaba, o sea, yo tengo una comunidad, mi comunidad, o una organización comunitaria funcional, podríamos constituir una fundación, perfectamente, para desarrollar otro tipo de actividades, pero también existe otro tipo de asociatividades. La ley 20.500 sí establece respecto de las fundaciones y corporaciones la posibilidad de constituir federaciones. Entonces puedo generar una alianza entre corporaciones y fundaciones para alcanzar colectivamente otros fines y otros funcionamientos. Las organizaciones comunitarias funcionales, que ya también lo saben, sí pueden organizarse a través de las uniones comunales, que sí requieren un cierto quórum, representar el 20% de las organizaciones del territorio. Las comunidades y asociaciones indígenas no se pueden federar. La ley expresamente no estableció ninguna posibilidad para que exista una federación de comunidades o de asociaciones indígenas. Entonces, dentro de la ley 19.253 no existe esa posibilidad. De hecho, respecto de las asociaciones indígenas, la ley señala expresamente que ellos no pueden atribuirse la representación de las comunidades. Sin perjuicio de eso, una asociación indígena perfectamente podría constituir, por ejemplo, una cooperativa. Una asociación indígena podría perfectamente fundar una fundación,
Y todo este tipo de organizaciones, existen otro tipo de figuras, por ejemplo, las asociaciones gremiales, ¿ya? Que también están regidas por una ley muy similar a la de las cooperativas y supervigiladas por el Ministerio de Economía, pero puede agrupar a diferentes personas naturales y jurídicas de distinta naturaleza, ¿ya? Con 4 organizaciones puedo fundar una asociación gremial. En Chile hay asociaciones gremiales de bastante renombre, por ejemplo, el Colegio de Profesores, ¿ya? No es un sindicato, es una asociación gremial, ¿ya? Y que tiene llegada en todo el país. Entonces, existen formas de asociarse que potencien el trabajo de mi organización. Ya lo dije y lo repito, salvo que los estatutos lo prohíban expresamente, yo puedo contratar, o sea, no solamente contratar a terceros que presten servicios para mi organización, sino que también contratar a integrantes de la organización, ¿ya? Siempre y cuando, salvo, o sea, yo no puedo pagar un sueldo por el cargo de director, sí puedo pagar un sueldo por el desarrollo de otras funciones, ¿ya? De otros servicios, obviamente vinculados a los objetivos de la organización. Y debo cumplir con todos los requisitos del Código del Trabajo. Jornada laboral, contrato, sueldo mínimo, imposiciones, etc. Y como es, pagar remuneración, insisto, no es repartir ganancias, ¿ya? Son cosas distintas, ¿ya? Trámites bancarios es complejo, ¿ya? En realidad, la mayoría de las organizaciones, insisto, yo puedo tener una organización comunitaria, una empresa, mañana creo Sergio Miñamán IRL o Sergio Miñamán Asociados y el banco no me va a dar una cuenta corriente, ¿ya? Si es que yo no voy con un aval o yo no demuestro al banco que voy a tener un flujo de caja que le sea significativo para darme ese producto, ¿ya? ¿Ya? Sí, es importante, por ejemplo, tener todo bien formalizado, o sea, desde ya tener el acta de constitución de mi organización, cualquiera que sea, reducida escritura pública, ¿ya? Señalar en los estatutos que el presidente, o sea, si a veces es muy complicado que vayan 2 personas, solamente el presidente o el gerente o tal persona es la autorizada por la asamblea para hacer trámites bancarios. Y todo eso, autorizaciones debidamente protocolizadas. Es importante, por ejemplo, también que los estatutos se incorporen cláusulas que digan que la organización, a través de su tesorero o de su presidente, puede abrir cuentas bancarias, ¿ya? A veces los estatutos no vienen con esas cláusulas y los bancos te echan para atrás los trámites porque en tus estatutos no estás autorizado para crear cuentas bancarias, sacar chequeras, etcétera. Mientras más formalizado esté y más documentado esté, va a ser quizás más fácil, pero, insisto, o sea, el pasar de la cuenta de ahorro del Banco Estado a una cuenta corriente de otro banco con mayores facilidades de movilización, de gestión, va a depender del flujo de caja que tenga cada organización. ¿Ya? En general, existen muchos fondos públicos ya destinados a organizaciones sin fines de lucro. Ya ustedes los conocen, pueden postular, ya cada uno tiene sus requisitos. Pero también, como todo este tipo de organizaciones puede prestar servicios, ¿ya? Pueden también, por ejemplo, prestarle servicios al Estado y ir a mercado público. Mi organización tiene experiencia en trabajo con artesanía, ya hay una licitación, hay un concurso ya para capacitar a mujeres de otros territorios para enseñar artesanía. Yo, con la experiencia que tengo como organización, voy a mercado público, reviso las bases de licitación, que también, bueno, a veces exigen boletas de garantía, exigen otros requisitos que pueden ser más complejos, pero mi fundación, mi corporación y mi organización comunitaria funcional eventualmente también puede prestar servicios a través de mercado público, que puede ser otra forma de financiamiento.